Buenas tardes, mi nombre es Mariana Cruz Gómez y yo el día de hoy les voy a explicar los elementos de las bases de datos. Para empezar, en esta presentación responderemos estas preguntas, las cuales fueron planteadas en una clase del SENA hace 2 semanas. En esta presentación también tenemos un glosario, el cual nos da la definición de algunos conceptos que voy a estar dando en este podcast. Ahora sí, empecemos. Utilicé la herramienta Diigo para hacer una recolección de la información en internet. Para poder ver esta recolección puedes meterte a este link y utilizar las etiquetas información y vedette para ver los fragmentos seleccionados. Ahora sí, ¿a qué se refiere cuando hablamos de tipo de dato? Recordemos que un tipo de dato es perteneciente a una variable y este nos ayuda a saber si la variable es numérica o es de texto. Aquí voy a explicar algunos. En las variables de texto o cadenas de caracteres tenemos varchar. Varchar tiene algo muy peculiar, que tú le pones un límite de caracteres, por ejemplo de 8 cadenas de caracteres, y si la persona digita 5 caracteres, el espacio se va a guardar de 5 caracteres. En cambio, si utilizamos char y tú le pones 8 como límite en cadena de 8 caracteres y la persona digita 5, se van a guardar de todas maneras los 8 caracteres. Por esto es más recomendable utilizar varchar, porque lo que queremos utilizar es el mínimo espacio. En los datos numéricos, así como en otro lenguaje de programación, tenemos int, que es para guardar tipos de números enteros, es decir, no números decimales. El int pues tiene un límite de espacio, al igual que el small int. El small int tiene de menos 32.000 hasta 32.000 aproximadamente, y el big int sí tiene un límite bastante alto. Aquí no está, pero también existe el float, que es para guardar datos numéricos decimales. Ahora, en la base de datos se puede almacenar datos como las fechas y las horas. Para esto utilizamos DATETIME, que lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Supongamos que ponemos DMY, es decir, día, mes y año. De esta manera es que se va a guardar las fechas. Y si, por ejemplo, no ponemos horas, entonces va a aparecer la fecha que digita la persona, y en las horas va a aparecer 0 horas, 0 minutos, 0 segundos y 0 milisegundos, porque eso es lo que guarda la base. Ahora pasaremos a hablar del modelo entidad-relación. Este modelo me permite una mejor visualización de la estructura de la base de datos, del diseño. Bueno, se compone de entidades, atributos, relaciones y tipos de relaciones. Las entidades es una representación de un objeto del mundo real y existen dos. Las entidades concretas, las cuales yo las llamo tangibles, es decir, que se pueden tocar en el mundo real, como por ejemplo una persona, un computador, un carro. Esas son entidades concretas. Las entidades abstractas es un objeto, un algo que existe en el mundo real, pero que no se puede tocar, como por ejemplo un software, un puesto de trabajo o una asignatura. A esto se les llaman entidades abstractas. Los atributos son las características que me ayudan a identificar las entidades, como por ejemplo el color del carro. Digamos que es rojo. Ese sería un atributo del carro, que sería una entidad concreta. Ahora, pues las relaciones son las uniones entre entidades. Existen 3 tipos según la cardinalidad. 1 a 1, que sería por ejemplo un celular pertenece a una persona. 1 a muchos, que sería muchos estudiantes van a un colegio, por ejemplo. Y mucho a muchos, que es muchos equipos de fútbol juegan en varios estadios. Ahora explicaré el ejemplo que puse aquí. Como podemos ver, tenemos 2 entidades, las entidades se representan por medio de rectángulos. Entonces tenemos un alumno, que sería una entidad concreta, y una clase, que sería una entidad abstracta. Su tipo de
relación es muchos a uno. ¿Por qué? Porque varios alumnos pertenecen a una clase. Ahora miremos los atributos de las entidades. Por ejemplo, aquí tenemos un atributo que está subrayado. A esto se le llama atributo clave. ¿Por qué? Supongamos que tenemos dos alumnos con nombre Juan y edad de 15 años. La matrícula es el atributo que me va a ayudar a diferenciarlos. Ahora, en los atributos de clases tenemos el nombre de clase y el cupo. El número de la clase es el atributo clave, ya que podemos tener dos clases con el mismo nombre y el mismo cupo de estudiantes, pero el número de la clase va a ser diferente. Ahora hablaremos sobre el modelo entidad relacional. Este modelo nos ayuda a visualizar y modelar la estructura de la base de datos. Contiene las mismas relaciones del modelo anterior, pero sus atributos son diferentes, ya que son simples, compuestos, derivados y multivaluados. Los explico. Un compuesto simple sería, por ejemplo, el código del estudiante y la fecha de nacimiento. ¿Por qué es simple? Porque no tiene subatributos. Un nombre sería un atributo compuesto, ya que el nombre se compone de uno o dos nombres y de uno o dos apellidos. La edad es un atributo derivado, ya que la edad la podemos deducir de la fecha de nacimiento. Y el correo y el teléfono son atributos multivaluados, ya que un estudiante puede tener varios teléfonos o varios correos. Ahora hablaremos sobre la normalización. La normalización busca la simplificación de los datos, pero sin perder información. Esto con el objetivo de tener el menor espacio almacenado, eliminar los datos repetidos, ordenar los datos y eliminar los errores lógicos. Para esto se utilizan 6 normas, pero las más utilizadas son 3, que son normas formales. Para explicarlo mejor, tenemos aquí una base de datos o una tabla donde tenemos la matrícula, el nombre del estudiante, la dirección, el teléfono, la materia, el número de la materia y la carrera. Pero aquí tenemos datos repetidos, como lo son la matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera. Entonces lo que hacemos es dividir esto en 2 tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla alumno, donde tenemos el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera, que son los datos que se repetían y ahora no. Y tenemos la tabla alumno materia, donde tenemos la matrícula del alumno para saber la relación con la anterior tabla, y tenemos el número de la materia y el atributo que sería el nombre de la materia. Ahora hablaremos sobre unas dependencias. Existe la dependencia funcional, donde por ejemplo los atributos B y C dependen funcionalmente del atributo A. Es decir, que si el atributo A no existiera, B y C tampoco. Y existe la dependencia transitiva, donde B depende de A y C depende de B. B, al depender de A, automáticamente C depende de una manera transitiva del A. Esto es lo que pasa. En la tabla anterior, la materia dependía del número de materia, pero no dependía de la matrícula, era simplemente como una manera de relacionarlo. Pero entonces aquí lo que vamos a hacer es juntar la matrícula y el número de materia en una tercera tabla. Ahora que tenemos estas 3 tablas, podríamos decir que están normalizadas, pero en la columna de carrera, la carrera está repetida. Entonces lo que hacemos es aplicar la tercera forma normal, que eso nos convertiría, para poder sacar la carrera, pues para tener la clave principal sacamos el número de la carrera y convertimos esto en 4 tablas, donde tenemos la tabla alumno y el número de la carrera se relaciona con la carrera para saber pues el nombre, y esta carrera tiene unas materias, entonces utilizamos la matrícula y el número de materia, y el número de materia se relaciona con esta 4ª tabla para saber el nombre de la materia. Es decir, que de esta manera hacemos una simplificación de datos sin perder información y la normalizamos.
Ahora pasaremos a hablar sobre la especialización y la generalización. La especialización lo que quiere lograr es especificar los atributos de la entidad, como por ejemplo, una persona puede ser un empleado y un cliente, pero el empleado también puede ser un oficial, un cajero o la secretaria. Y como podemos ver, estas entidades tienen sus propios atributos. O sea, que lo que quiere lograr esto es especificar los atributos. En cambio, la generalización lo que quiere es generalizarlos. Como por ejemplo, aquí tenemos una superclase y aquí tenemos una subclase, que antes eran clases principales. Entonces, un empleado tiene normalmente un nombre, una dirección, fecha de nacimiento, descripción del puesto, salario y la experiencia como atributos. Y esto, esta superclase desprende 3 subclases que serían un profesor, un empleado de confianza o un administrativo ya con su atributo diferenciador. Para concluir esta presentación podemos decir lo siguiente: la base de datos puede llegar a ser un tema muy difícil de comprender, pero gracias a unas personas existen los modelos, los cuales tienen diagramas para construir y visualizar de una mejor manera las bases de datos. Recordemos que los diagramas tienen unos elementos, en este caso son las entidades, los atributos, las relaciones y los tipos de relaciones, los cuales deben seguir una normalización para utilizar el menor espacio posible y no guardar datos repetitivos, utilizando ya sea la especialización o la generalización, ya que al final siempre dan el mismo resultado. Como pueden ver, unos conceptos muy importantes están subrayados. Si hacemos clic en ellas, nos va a llevar a las diapositivas anteriores donde ya lo expliqué. Eso sería todo. Muchísimas gracias.